usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Capítulo 16, versículo del 6 al 10. Capítulo 16 de Hechos, versículos del 6 al 10. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitín, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayuda. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Incline su rostro y pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestra falta, Señor, y le pedimos que bendiga la vida de los presentes, los que están a través de este sonido alrededor nuestro y los que están a través de las redes sociales. Sea usted, Señor, hablando a su vida, Señor, si hay necesidad. Obra en cada uno de aquellos, Señor, que están escuchando, Señor, su palabra. Ahora le pido, Señor, por esos pueblos que están en conflicto, en guerra, Señor, que sea usted obrando, Señor. Que usted tiene el control, Señor, y usted sabe, Señor, en qué momento puede parar eso, o permite, Señor, que las cosas pasen. Por eso ponemos en sus manos, Señor, la vida de esos países, Señor. Usted sabe cuáles son, Señor, y le pido, Señor, que obre también en la paz del mundo entero, en la paz de Jerusalén. En el nombre de Jesús, Señor, bendiga cada una de las cosas que aquí se digan, Señor. Le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu tomando el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora, Señor, no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Bien, veníamos estudiando acerca del capítulo 16, donde dice que Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Vinieron ellos evangelizando o predicando la palabra, y ahora vamos continuando con el evangelismo que el apóstol Pablo llevaba en esa ciudad, en su segundo viaje misionero. Así es que vamos a hablar de cómo esa visión de ese hombre macedonio hizo cambiar de opinión. Pero no es que el hombre haya hecho cambiar, sino el poder del Espíritu Santo, guiando al apóstol Pablo para que fuera a otro lugar y no se quedara donde él decía. ¿Por qué? Porque no es el hombre el que habla, ¿verdad? Ni el que hace la obra, sino el que guía y dirige todas las cosas es el Espíritu Santo. Por eso aquí cambió de opinión, porque ellos pensaban a ir a otro país, a Bitinia, dice, a Misia, pero Dios no se lo permitió. El Espíritu Santo estaba allí y le dijo, recordándole que él tenía que llevar ese mensaje al pueblo gentil. ¿Por qué? Porque muchas de estas ciudades eran judíos y ellos ya habían tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Ahora, muchas veces en nuestra vida pensamos y queremos hacer las cosas como nosotros decimos, pero Dios nos dirige, y cuando nos dirige, Él nos dice: eso no está bien, hay que cambiar. Por eso es que hay que poner delante de Dios y del Espíritu Santo la guía, para que nos dirija si es de su agrado lo que vamos a hacer o no. Así que de eso vamos a hablar, de cómo el apóstol Pablo, el Espíritu Santo le dirige y le dice: cambie de lugar, no es aquí donde te tengo predicando, te voy a mandar a otro lugar donde hay más necesidad. Ahorita hay mucha necesidad en el mundo entero. Ahorita muchos están afligidos con esa guerra, que se puede desatar una tercera guerra mundial. Luego en esa guerra pueden ver involucrados el mundo entero. Y luego para parar esa guerra puede venir el anticristo a decir: yo les voy a traer paz, yo voy a calmar esa guerra. Pero antes su iglesia se ha ido con Cristo.
Así es que usted y yo debemos de estar preparados, ¿verdad? Tratando de agradar a nuestro Dios, porque es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere, que el hombre le agrade. El hombre no agrade a otro hombre ni a otra mujer. Por eso usted y yo tenemos que saber en lo que estamos con Dios, en quién hemos creído, en quién hemos confiado. Pero si confiamos en el hombre, ya la regamos, ¿verdad? Ya fallamos, porque estamos poniendo nuestra confianza en alguien que no vale la pena. La confianza en Dios sí vale la pena. Así que por eso usted y yo confiemos en Dios, que Él tiene la última palabra y Él decide lo que el hombre debe de hacer. Iniciamos ahí, versículo 6 del capítulo 16. Dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Estamos hablando de Asia, donde ahorita está esa guerra, cerca de ahí. De hecho, Rusia pertenece a Asia, ¿verdad? Ahí está, en ese continente. Pero está dominando otras ciudades. Recordémonos que Rusia fue una unión de países. Era la República Socialista Soviética. Era una unión de países. Luego cayó ese muro, muchas fronteras cayeron y muchos países se independizaron. Pero logrando su ciudadanía todos estos países, ahora Rusia quiere de nuevo el poder. Y quiere lograr tener esa unión de países que ya fueron con ellos. Pero solo Dios sabe, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque el hombre, dijimos que siempre va tras el poder. Porque el hombre siempre piensa en el poder humano, no en el poder de Dios. Y cuando usted y yo pensamos en las cosas que el hombre puede hacer, no salen bien. Por eso aquí, en esa guerra, el hombre está decidiendo él cómo hacer las cosas, cómo conquistar otro país. Pero el plan de Dios no sabemos cuál es. Pero nosotros que estamos en Cristo, lo que tenemos que hacer es orar por esos países, ¿verdad? Amén. ¿Para qué? Para que no haya muchas muertes. Porque hay muchos que puede ser que no hayan conocido a Cristo y se van sin esperanza. Ahora el apóstol Pablo, pasando por esas ciudades, iba y quería predicar en esas ciudades. Pero no le fue permitido. Dice ahí que ¿quién se lo prohibió? El Espíritu Santo. Eso es lo que dice. Y atravesando, dice, Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahí les fue prohibido predicar. Como en muchos lugares usted no puede entrar y predicar la palabra si no hay autorización. Entonces el Espíritu Santo se lo prohibió. Ahora, ¿cómo le habló el Espíritu Santo al apóstol Pablo? Eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Ahí no dice, mira, yo le hablé, o él me vio, o me oyó. Debe de haber una forma, ¿verdad? Pero no dice ahí que cuál es esa forma y cómo lo hizo. El Espíritu Santo tiene su forma de hablar, de convencer. Porque ese es lo que dice el Evangelio de Juan, que Él viene para convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado. De eso convence. Eso lo dice Juan allá en el capítulo 16. Así que el hombre es convencido por el poder del Espíritu Santo y por la misericordia que Dios tiene, si permite que Él lo guíe. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento son pocas las veces que se menciona. Y una es en Isaías, capítulo 51, versículo 11. Allí menciona, pero no el Espíritu Santo, sino el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se manifestó después que Cristo vino y Él dijo, me voy pero no los dejo solos, ¿verdad? Sino rogaré al Padre que les mande un consolador o otro consolador. Así que por eso es que aquí al apóstol Pablo el Espíritu Santo le prohíbe hablar la palabra. Entonces, hermanos, hay momentos en que usted, el Espíritu Santo le dice que hable. Y muchas veces no queremos. Nos da vergüenza. Pero muchas veces va a tener que hacerlo.
porque no podemos desobedecer. Tenemos que obedecer la voz del Espíritu Santo. Recordémonos que el Espíritu Santo tiene mucho simbolismo en la palabra. Tiene su obra en la palabra. Y ya dijimos cuál era una de las obras: convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Esa es la obra que Dios mandó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifiesta de muchas formas o símbolos. Se manifiesta, dice que cuando Cristo se bautizó, se manifestó en forma de paloma. Descendió sobre él el Espíritu Santo y bajó del cielo. Esa es una de las formas. Otro de los símbolos dice que es el agua. Cuando Juan bautizó en el Jordán, dice que él los bautizaba con agua. Pero el que viene tras de mí los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces otro de los símbolos es el fuego. El fuego purifica. A Moisés se le apareció en forma de fuego allá en el Sinaí, pero no fuego consumidor, sino aquel fuego que no se consumía, que siempre estaba ardiendo. Ese es el poder del Espíritu Santo, es poder. Así es que hay muchas de las formas. Otra es el aceite, que es el simbolismo de la unción. En aquel tiempo a los reyes se ungía con aceite. David fue ungido por Samuel al iniciar su ministerio. Así es que el Espíritu Santo obra de muchas maneras. Otro de los símbolos es el aire. Y la palabra nos dice de que el aire o el viento va para donde quiere. Nadie lo domina. Así es el Espíritu Santo en la vida del hombre. Si usted está dispuesto a agradar a Dios, el Espíritu Santo va a estar ahí. Y si no, pues Él sigue. Y nadie sabe dónde está. Nadie sabe de dónde viene. Así que ahí está la presencia del Espíritu Santo. Entonces, no sabemos de qué forma el apóstol Pablo le detuvo. Pero ahí dice que le prohibió. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces dijimos que en Asia no se podía hablar la palabra. Y de hecho en esos continentes hay muchos países que el Evangelio es prohibido. Entre ellos China, Corea del Sur. Hay muchos países. Rusia es poco. Pero aquí el apóstol Pablo no iba a predicar porque el Espíritu Santo le prohibió. Entonces debemos de poner atención al Espíritu Santo, lo que Él quiere hablar a nuestra vida y a dónde quiere que hablemos. Así que la palabra nos dice ahí de que el Espíritu Santo le prohibió hablar al apóstol Pablo. Versículo 7 dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces de nuevo el Espíritu está deteniendo. Entonces no todo lugar donde usted quiere predicar es agradable a Dios. Y Él conoce todo. Y Él sabe si ahí hay necesidad o hay necesidad en otro país, o en otra ciudad, o en otro lugar. Por eso es que ahí dice que Él pasó por muchas ciudades. Pasó por Misia, por Bitinia, pero el Espíritu Santo no le permitió hablar. Entonces usted tiene que poner atención a lo que el Espíritu Santo quiere hablar. ¿Cuántos están poniendo atención? Amén. Entonces, si usted y yo estamos atentos a la palabra, Dios nos va a hablar a través del Espíritu Santo. Pero si no estamos atentos, nos vamos a dormir. Nos va a dar sueño. Y el Espíritu Santo va a hablar a otros y va a hacer la obra en otros. Eso es lo que Dios quiere hacer en la vida. Que el hombre esté atento. Porque, como dijimos, ha empezado esa guerra. No sabemos si Cristo puede venir antes o después. Porque estaba bien claro y una palabra. De que Él no ha avisado cuándo. Él va a venir, dice, como ladrón en la noche. El tiempo no lo da, ¿verdad? Así que la obra del Espíritu Santo la va a hacer Él. Usted y yo vamos a ser solo instrumentos que Él va a usar. ¿Para qué? Para que el Evangelio crezca.
para que la palabra se expanda alrededor del mundo y sea menos gente las que no se vayan con Cristo, sino que sea la mayoría, porque eso es lo que Cristo está esperando, que el Evangelio se complete en el mundo entero. Son señales que Él dio antes de su venida. Por eso es que tenemos que estar atentos y velando. No desvelando, lo dijimos velando. Entonces quiere decir que yo tengo que estar atento todo el tiempo de mi vida, pensando que un día Cristo viene y me voy con Él. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo aquí en las cartas que él escribió. Porque él escribió estas cartas para el mundo gentil, para que el mundo conociera de que había una esperanza, de que todavía había salvación. Así como Noé predicaba cuando estaba construyendo el arca. Predicaba el Evangelio y anunciaba que Dios iba a mandar un diluvio y que iba a destruir toda la creación. Muchos no creyeron. Pero a la hora de que eso sucedió, ahí pedían auxilio. Y a usted y a mí nos puede pasar eso. A la hora que anunciamos que Cristo va a venir, nadie cree. Todo es mentira. Pero Cristo viene un día. Y usted y yo dijimos que tenemos que estar atentos, porque su venida está cerca. Las señales se van cumpliendo. Así es que por eso usted y yo debemos de estar atentos a lo que el Espíritu quiere hablar a nuestra vida. El Espíritu Santo es el que hace la obra en la vida del hombre y lo guía para que el hombre haga lo recto delante de él. Nadie más lo va a guiar a hacer lo bueno, a hacer lo recto. El enemigo no lo va a guiar a hacer lo recto. El hombre o la mujer le van a mentir. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos. No somos perfectos. Pero hacemos o tratamos de hacer lo que Dios manda, de acuerdo a la palabra. Así es que usted y yo debemos de estar atentos a lo que Dios quiere hablar. Versículo 9 dice: y se le mostró, dice, a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie. Ahí está la visión que el apóstol Pablo recibió o la confirmación de lo que el Espíritu Santo quería. Ahí le apareció la visión, dice de noche. Puede ser en un sueño, porque ahí dice de noche, ¿verdad? Es lo que dice ahí. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿De qué forma podía ayudar usted a ese hombre? O el apóstol Pablo. Digo usted porque usted y yo podemos predicar el Evangelio y ayudarle a alguien que no tiene esperanza. A alguien que quizás está atado con esas cadenas del vicio, de droga, o de algún otro tipo de problemas, quizás penales o en las cárceles. No sé cuál es el problema, pero Dios puede utilizarlo a usted y a mí. Por eso dijimos que somos instrumentos para que Dios nos use. Y nos va a usar para el bien. Si usted y yo somos instrumentos de Dios, no nos va a mandar Dios o el Espíritu Santo a hacer lo malo. Por eso debemos de estar atentos a lo que Dios quiere hablar. Entonces dice que aquí el apóstol Pablo le apareció en una visión de noche. Era de noche cuando recibió esa visión, y dice: un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole. Entonces ese varón puede haber sido el Espíritu Santo guiándolo y diciéndole: mira, aquí estoy, necesito que prediques aquí esa palabra. El apóstol Pablo, obediente, dice que ahí, y diciendo, dice: pasa a Macedonia y ayúdame. ¿Qué pedía? Ayuda. Y entonces, ¿a dónde va a mandar Dios su misericordia y su ayuda? Aquel que lo necesite y aquel que le clama. Y entonces este hombre clamó y Dios me oyó. Y así dice el salmista: clamé a Dios y Dios me oyó y me libró de todos mis temores. Dios nos puede librar, pero todo está en que le creamos a Él, en que su palabra haga ese efecto que Dios quiere que haga.
esa obra ya no es del hombre, ¿verdad? Es de la palabra o del poder del Espíritu Santo. Porque dijimos que el Espíritu Santo es poder. ¿Por qué? Porque ya dijimos que allá en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese es lo que es el poder del Espíritu Santo. El poder de lo alto, el poder de nuestro Dios. El poder de hacer cosas donde no se puede para el hombre. Donde todo para el hombre es imposible, Dios lo hace posible. Quizás en su vida y en la mía hay cosas que usted y yo las hallamos imposibles de que puedan suceder. Quizás como humanos que muchas veces pedimos para un carro nuevo. No, pero ¿cómo voy a tener un carro nuevo? Eso lo decimos como hombres o como mujeres, pero para Dios no hay nada imposible. Quizás alguien esté pidiendo un hombre nuevo, pero ¿cómo lo voy a hallar? Para el hombre o para la mujer es imposible, ¿verdad? Pero para Dios es posible. Dios le puede cambiar la vida a cualquiera, ¿o no? Entonces, porque así obra Dios. Dijimos que Él hace cosas donde el hombre no las puede hacer. Entonces, así es la obra del Espíritu Santo. Vino aquí este hombre, clamó y le dijo: pasa a Macedonia y ayuda. Estaba pidiendo ayuda. ¿Qué le pedimos nosotros a Dios? Que nos ayude. Y Él en su infinita misericordia nos ayuda. Y nos resuelve muchas veces problemas que tenemos, quizás de sanidad, de enfermedad. Ahora nos queda darle la honra y la gloria. Por eso usted y yo debemos de ser agradecidos con Dios. Muchas veces se nos olvida el agradecimiento. ¿Por qué? Porque Dios nos ha librado de muchas situaciones peligrosas, incluso de muerte, y no nos acordamos de darle la gloria a Dios. Se nos olvida. ¿Por qué? Porque el hombre cree que tiene el control, pero cuando se le salen de control las cosas, ahí se da cuenta. Estaba en un error, en un problema que creía que yo podía resolver. Así hacemos muchas veces. Muchas veces nos creemos autosuficientes para resolver cualquier situación que se nos da. Todo lo hemos resuelto, de nada, que Dios es el que nos ha dado esa sabiduría o esa ayuda que necesitamos en los problemas que nos encontramos. Así es que usted y yo no nos creamos autosuficientes. Seamos guiados por el poder del Espíritu, porque solo Él tiene control sobre nuestra vida. Solo Él tiene el control de dejar caer o no una hoja de un árbol, ¿sí? O nuestros cabellos. Solo Él puede permitir que se caiga uno de nuestros cabellos, si Él lo permite. Y si no, ahí van a estar. Y si no, se nos caen más. Y nos quedamos sin pelo también. Así es que, hermano, usted y yo debemos de confiar en Dios y pedir la guía y la ayuda al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios enseñó allá, cuando su pueblo Israel estaba en la crisis en Egipto. Ellos pidieron por ayuda y Dios mandó a Moisés. Moisés fue su libertador, fue su mediador. Ahora usted y yo recibimos otro mediador, que es el Espíritu Santo, Cristo Jesús. Es el que murió por usted y por mí. Y a Él debemos de clamarle y pedirle que nos ayude, y Él está obediente allá, a la derecha de Dios. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo por usted y por mí. Esa es la mediación que hace. Ahora, muchas veces, como les digo, nosotros nos queremos o nos creemos autosuficientes, que no necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, o de Jesús, o de Dios, ¿verdad? No, eso lo resuelvo yo. Hay problemas que no tan fácil lo resuelve el hombre, pero Dios sí lo puede resolver, ¿no? Por eso nuestra confianza, no olvidemos ponerla en las manos de Jesús, porque solo Él nos puede guiar a un destino feliz, ¿verdad? ¿Y ese feliz cuál es? Cuando Cristo venga, nos vamos con Él. Esa creo que es la mayor felicidad que tendríamos. Incluso el apóstol Pablo se siente feliz cuando dice: se me acerca la partida, la corona de justicia, dice. ¿Por qué? Porque ha peleado la buena batalla, ha confiado en Jesús, luchó todo lo que Jesús le mandó.
porque Jesús es el que lo mandó a hacer la obra de predicar a los gentiles. Quizás a usted y a mí nos puede haber mandado a predicar a los gentiles, o a los no creyentes en este caso. Pero usted y yo no obedecemos. Pero si obedecemos, entonces con orgullo podemos decirle: Señor, hemos cumplido, aquí estoy listo para irnos con usted. Pero si no estamos listos, entonces el miedo nos da temor. Y por eso muchas veces lloramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Por eso es que no hay que olvidarse de buscar a Dios en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios está en todo tiempo y Él no se aparta. Usted y yo nos apartamos, nos desviamos. ¿Por qué? Porque por la vieja naturaleza que tenemos somos más desviados al pecado. Porque la vieja naturaleza eso nos llama. Mira, venite al pecado y no creas que te has apartado, le dice el diablo. Pero sabemos en quién hemos confiado. Vamos al versículo 10, dice: cuando vio la visión, dice, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Qué está haciendo ahí el apóstol Pablo? Está obedeciendo. Él es obediente a la voz porque Él conoce la voz del Espíritu Santo. Y usted y yo deberíamos de conocerla si tenemos o tuviéramos la misma comunión que tuvo el apóstol Pablo con Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sufrió, incluso dijimos allí que muchas veces fue apedreado, a punto de morir. Y usted y yo casi no hemos estado a punto de morir por predicar la palabra. Ahora es más fácil, ¿verdad? Nadie sufre. Se predica libremente y no le dicen nada. Ni piedras le tiran agua. Antes sí tiraban agua caliente. Pero ahora no, hermano. En aquel tiempo, cuando anduvo el apóstol Pablo, y hace mucho tiempo, quizás hace unos 40 años, el evangelio sí era crítico. Pero ahora libremente se puede predicar en cualquier lado. Así que el apóstol Pablo, obediente a la visión, dice que cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿A dónde? Al varón de la visión Macedonia. Ahí estaba. Macedonia era un lugar de allá de Europa, una colonia. Dice allí que era una colonia de Roma, porque Roma los tenía esclavos a muchos. Y entonces esta colonia romana llamada Macedonia necesitaba el evangelio. Por eso el Espíritu Santo fue el que guió al apóstol Pablo a partir a Macedonia. Y por eso dice ahí: enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, dice, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Para eso nos llamaba. Entonces Dios no nos va a llamar para otra cosa más que para hacer lo que a Él le agrada, lo que Él quiere que usted y yo hagamos para poder servirle, para poder glorificar su nombre. Porque eso es lo que entendía el apóstol Pablo, y por eso dice que enseguida quería partir para Macedonia, dando por cierto, dice, la confirmación de que Dios le hablaba para ese lugar. Así que, hermano, usted y yo debemos de estar seguros de que lo que estamos haciendo agrada a Dios. Que las decisiones que tomamos las hemos puesto primero delante de Dios. Porque si no, nuestra vida va a ser un fracaso. Y no queremos llegar a eso. Por eso tenemos que seguir confiando en Dios y aceptar la voluntad de Él. Porque eso es lo que Él quiere. Así es que por eso dice ahí: enseguida procuramos, dice, partir para Macedonia, dando por cierto, dice, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. A eso hemos sido llamados, a anunciar el evangelio. Usted y yo también debemos de participar en ese anuncio del evangelio al que no conoce de Cristo. En esos lugares donde el apóstol Pablo era enviado, el evangelio no se conocía. Era primera vez que llegaba el apóstol Pablo y le agarraba un montón de gente de cualquier lado y les predicaba el evangelio. Ahora muchos conocen, pero muchos no conocen todavía. O muchos no quieren reconocer a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque piensan que el camino es duro. Pero el Espíritu Santo es el que tiene misericordia. Y nadie viene a Cristo si Dios no tiene misericordia. Por eso es que hay que clamar por misericordia cada vez que oremos por alguien,
que Dios tenga misericordia de él. Porque si Dios no permite, no se convierte. Entonces la misericordia a usted y a mí nos ha alcanzado. Y por eso tenemos que ser agradecidos. Usted y yo, démosle gracias a Dios cada vez que nos levantamos, que nos acostamos. ¿Por qué? Porque te ha tenido misericordia de darnos un día más, de poder amanecer con bien. Nuestros ojos se abrieron. Muchos quizás ya ni pueden ni ver. No se abrieron los ojos. Y muchos no hemos abierto nuestros ojos espirituales. Por eso es que tenemos que entender lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Hermanos, usted y yo, sigamos confiando en Dios, en su palabra, en lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida, porque Él es nuestro guiador. Eso es lo que Jesús dijo, que iba a mandar a otro guiador, a otro consolador. ¿Para qué? Para que nos guiara en todo momento de nuestra vida, en todo momento de alegría, de gozo. Nuestra guía es el Espíritu Santo. Así es que seamos agradecidos con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él quiere el bien para el hombre o para la humanidad, no el mal. ¿Por qué? Porque el Dios que adoramos nunca nos va a hacer un mal. Siempre nos va a ayudar si le clamamos, pero si le clamamos con fe y le creamos de que Él puede hacer esa obra. La obra de Dios es perfecta, hermano. Por eso confiemos en Él. Hermanos, ahí ha estado la palabra, la gloria y la honra es para Dios. Incline su rostro, démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestro pecado y le damos gracias, Señor, por estos privilegios que nos da, Señor, esta noche de poder estar en su casa una vez más, dándole la gloria y la honra, Señor, porque sé que eso es lo que le agrada. Eso es lo que usted pedía de su pueblo, Señor. Tener un pueblo y ser llamado su Dios. El Dios que lo conoce todo, el Dios invencible. El Dios diferente de aquellos pueblos paganos. El Dios que hacía caminos donde no los había. Por eso, Señor, le damos gracias por ese privilegio de poder llevar ese mensaje, Señor, que usted llevaba a través del apóstol Pablo en aquellas ciudades de esos continentes europeos y asiáticos. Ayúdalo, Señor, y que sea usted, Señor, obrando y que le den la gloria y la honra, Señor. Señor, sé que usted quiere manifestar su poder en esa guerra, bendito Dios. Y le damos gracias, Señor, y le pedimos por cada uno de aquellos, Señor, que quizás nunca conocieron a Cristo en esos lugares y se fueron sin esperanza. Ahora le pedimos que por cada uno de aquellos, Señor, que están en ese peligro, sé que muchos le van a buscar, Señor. Y usted quiere llamar la atención para que le conozcan. También aquí, Señor, en estos lugares donde estamos predicando la palabra, oramos por aquellos, Señor, que nunca le han conocido. Aquellos que nunca le han recibido como su Salvador personal. Pedimos, Señor, que sea usted haciendo la obra, obrando y tocando esas mentes y esos corazones para que aquel que nunca le ha conocido hoy le pueda conocer. Sean amigos que nunca han recibido a Cristo, esta noche pueden hacerlo. Esta noche pueden recibirle como su Salvador personal y tener esa esperanza de salvación y vida eterna. Si usted nunca le ha recibido, esta noche puede hacerlo repitiendo después de mí esta oración de fe diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias le damos, Señor, por esta noche, por ese privilegio que nos dio de poder todavía estar compartiendo esa palabra en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús le pido que bendiga a aquellos que tienen necesidad, aquellos que necesitan esa sanidad, Señor, o esa provisión. Provéele, Señor, que sea usted, Señor, tomando el control de cada vida, de cada corazón del mundo entero, Señor. En el nombre de Jesús le pedimos, Señor, que nos lleve en el hueco de su mano y con su bendición, que nos cubra con sus